Muy bien, vamos a avanzar hoy en esta clase cosas que tengan que ver con cadenas y también ejercicios que quieran ver. Lo puedes poner en los comentarios si quieres, alguno que hayas practicado o que no hayas podido terminar. Este es interesante, esto lo vamos a hacer. Muy bien, trabajar con cadenas, con strings, es como trabajar con arreglos, porque los strings en el fondo son cadenas de caracteres. Y al final trabajar con cadenas, sea de lo que sea, con arreglos o matrices, la idea principal es recorrerlos. Y bueno, como estamos llevando recursividad, recorrerlos recursivamente. En este problema, por ejemplo, te dice que dado un texto representado en una cadena, se te pide encontrar las palabras que ocurren eh, en el mismo. Además, el número de esas ocurrencias. La idea de este problema es descomponer esta cadena de caracteres en palabras. ¿Cómo lo descomponemos? Pues ahora lo vamos a analizar. En su ejemplo dice, su ejemplo de entrada, lo que no me mata, me fortalece. Esto tomémoslo como un arreglo que hay que recorrer desde el principio, desde el inicio, que es la posición cero, hasta el final, ¿no? Que es el tamaño -1. Esta es la posición final. Y tenemos que ir evaluando carácter por carácter. Cada carácter, si por ejemplo pertenece al abecedario, lo tomamos como una palabra, ¿verdad? Si está en los minúsculas o si está en los mayúsculas, lo tomamos como si fuera un carácter válido. Porque en este texto que nos pueden dar por entrada, puede haber caracteres inválidos. Un carácter inválido, por ejemplo, es un espacio. Una palabra no se compone por un espacio, eso lo sabemos. Cada espacio ya termina una palabra. Podría ser un punto o una coma. Esta coma, por ejemplo, no forma parte de una palabra. Y bueno, el espacio tampoco. Entonces, al momento de ir recorriendo esta string, hay que ir evaluando cada carácter, si pertenece, si está dentro del conjunto de caracteres que podemos tomar en cuenta. En este caso, sabemos que a los caracteres como son en el fondo código ASCII, podemos compararlos con números. ¿No? En el código ASCII el A creo que tiene el número 98, algo así. La cuestión es para saber si un carácter, un char C, por ejemplo, está dentro de este conjunto, lo único que tenemos que hacer es evaluar, ¿no? Si C es mayor o igual a A y además que C es menor o igual que Z. Así, directamente. O también puede que nos den mayúsculas, ¿no? Si C mayor o igual al A mayúscula y además que C sea menor o igual al Z mayúscula. Y bueno, de esa manera comparamos. De esa manera determinamos que un carácter está dentro de los caracteres válidos de una palabra. Puede ser. Esto, pero no funciona con la ñ, creo. Si nos meten una palabra con ñ, esto no lo va a contar, va a haber un problema. Entonces pueden irse por dos caminos, ¿no? Evaluar carácter por carácter y preguntar si está dentro de este conjunto o si es diferente, por ejemplo, del carácter de coma, del carácter de espacio, del carácter de dos puntos, del carácter de punto aparte y bueno, esos, ¿verdad? Hay muchos más. Puede haber el carácter de barra baja, de guión y demás cosas. Pueden preguntar, pueden irse por este camino en el que evalúas un carácter si está dentro del conjunto del abecedario o pues si es diferente que estos caracteres no válidos. De separación lo podríamos llamar.
Incluso esto lo podríamos poner dentro de otro arreglo, ¿no? Un arreglo de caracteres de separación y cada carácter ir a evaluarlo si está dentro de este arreglo de caracteres de separación. Podría ser interesante, podríamos abordar ese camino. Y bueno, si quieren ahorrarse tiempo, podrían hacer de esta manera. Pero básicamente ya lo hemos... Sería casi todo el problema, ¿no? Recorrer y separar palabras. Luego nos preocupamos por lo de hacer que se cuenten, ¿no? Como que se repitan la cantidad de veces que está ocurriendo. La idea principal es separarlo y recorrerlo. Sabemos que un arreglo es fácil de recorrer con un for, solo que no podemos utilizar for en este tema, así que llevemos un for a algo recursivo. Y bueno, se hace de la siguiente manera. Voy a abrir. Ah, na, na, na. Aquí está. Separar palabras. Vamos a devolver un array list. La idea solamente es por el momento separarlas. Luego vamos a hacer que estas separaciones, ups, me estoy equivocando, estas separaciones contengan la cantidad de veces que se está repitiendo en el texto. Ahí está. Vamos a recibir por entrada un string, no una cadena. Un texto lo dice en el ejemplo, pero en realidad es una cadena como tal. No, cadena. Ahora, con estos parámetros no me bastan. Tenemos que recorrerlos. Tenemos que hacer una iteración sobre estos elementos de este arreglo o de este string, como lo quieran llamar. Y para realizar esa iteración entre comillas, ese recorrido, necesitamos de una posición que se va a ir incrementando, ¿no? Un iterador. Por ejemplo, un i, que va a ir cambiando de i más 1 a i más 1 y demás cosas, va a ir cambiando. Necesitamos de otra variable para poder recorrerla, entonces vamos a sobrecargar este método. Primero voy a crear un array list que va a ser mi respuesta y la voy a instanciar de una vez. Le voy a retornar esto y se lo voy a pasar por parámetro a una función donde se va a ver afectado este array list. Le vamos a enviar la cadena, le vamos a enviar una posición, vamos a empezar desde el 0 y le vamos a enviar la respuesta. Ahora, acuérdense que cuando envías un objeto por parámetro en Java, siempre se envía por referencia, ¿no? Cuando envías un tipo de dato primitivo como el entero, se envía una copia, no se envía una referencia a su posición en memoria. Entonces, si le envío un array list y yo hago cambios de este array list en otra función, esos cambios se van a ver reflejados para este array list original. Es lo que vamos a hacer. Entonces, esto va a ser void, solamente vamos a alterar. Tenemos la cadena, tenemos un iterador y tenemos la respuesta donde vamos a ir guardando las palabras que generemos. Pero necesitamos algo más. Nosotros al momento de ir iterando una cadena, tenemos que formar palabras. Ups, ¿esto qué es? Tenemos que ir formando palabras. Por ejemplo, la L es un carácter válido y lo tomamos en cuenta en nuestro string candidato a palabra. La O, por ejemplo, que es la siguiente posición en la que voy a estar, también es un carácter válido y lo tomamos en cuenta. Ok, mi string ahora se está formando de esta manera. La siguiente posición, que es un espacio, nosotros sabemos que no es un carácter válido. ¿Qué es lo que hacemos? No lo tomamos en cuenta. Y cuando no tomamos en cuenta, significa que hemos terminado de generar una palabra.
¿no? Esos caracteres que estábamos teniendo en cuenta, en conjunto ya forman una palabra. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A esta palabra que se ha formado, lo tengo que añadir en mi respuesta. Y reiniciarlo, ¿no? Como que yo que ya he tomado en cuenta esta palabra, voy a reiniciarlo y voy a generar otras palabras en la siguiente posición válida, que es esta. Puede que haya 3 espacios, ¿no? No podría estar contando desde esto. ¿Por qué? Porque es un espacio. Tengo que contar desde la siguiente posición válida, que es el carácter válido. Y ahí tengo que formar otra palabra. Muy bien, vamos a hacer eso. Para eso necesito yo un string más. Un string vacío, que es donde yo voy a estar formando mis posibles palabras. String candidato lo vamos a llamar. O si quieren palabra, depende de ustedes. Muy bien. Vamos a hacer aquí una especie de for, ¿no? Donde este va a ser mi iterador. Y mi condición es de que i sea menor que el tamaño de la cadena, ¿no? Mientras que i sea menor que el tamaño de la cadena, ¿no? Yo voy a seguir continuando evaluando. Muy bien. Aquí voy a hacer una pregunta. Antes de eso voy a sacar el carácter. Char actual va a ser igual a cadena.charadd en la posición que estamos, la posición i. Ahora aquí, como les dije, podríamos hacerlo de esta manera, haciendo mayor igual, menor igual. O si quieren, nosotros podríamos ver si está este actual dentro de caracteres de separación. Hagámoslo de caracteres de separación. Voy a enviarle entonces aquí otro parámetro que va a ser un nuevo arreglo de caracteres, que estos simbolizan los caracteres de separación. El punto, por ejemplo, el espacio, no sé, la coma, el dos puntos, el punto y coma. Bueno, hay más, lo voy a dejar ahí. Aquí tengo que recibir entonces otra cosa que van a ser un arreglo de caracteres, que son los separación. Entonces voy a hacer una especie de búsqueda dentro de este arreglo, ¿no? Si este carácter está dentro de este arreglo, entonces yo no lo tomo en cuenta. Vamos a hacer primero eso. Public boolean contiene, básicamente sería. Voy a recibir aquí un arreglo, cualquier cosa, y voy a recibir un carácter. Y bueno, para verificar si un elemento está dentro de un arreglo, necesitamos también iterarlo, necesitamos recorrerlo. Y para recorrerlo yo necesito un iterador. Siempre. Y mientras que i sea menor que el tamaño del arreglo, yo continúo haciéndolo, ¿no? Continúo evaluando. Básicamente es como hacer un for o como hacer un while. Esto. Si arreglo en la posición i es igual a c, significa que lo tiene. La respuesta sería true. Si no, tendría que ir a buscarlo en otro lugar. ¿En qué lugar? Pues la siguiente posición. La respuesta podríamos inicializarlo en falso, ¿no? Esto va a ser falso hasta que este método lo encuentre. Y básicamente aquí tendríamos que preguntar si negación de contiene, o sea, si no lo contiene este arreglo de caracteres a este carácter actual, significa que está bien, ¿no? Vamos bien. ¿Mm? Contiene, le tenemos que enviar el iterador desde la posición 0, obviamente. Esto lo voy a poner en private.
Si no lo contiene, significa que es un carácter válido. Entonces el candidato, que va a ser entre comillas mi palabra, tal vez sería mejor que lo llame palabra, va a ser igual a este actual más la palabra, lo que se está guardando. Ah, perdón, palabra más actual sería, más este carácter. Si lo guardo de distinta manera, esta palabra va a estar invertida. Vamos a hacer la prueba más tarde. Muy bien, continuamos. Ahora, si es que es un carácter inválido, es un carácter de separación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Añadir esta palabra a esta respuesta. Res.add palabra. Lo siguiente que tenemos que hacer es reiniciar la palabra. Y creo que nada más. Esto solamente va a ser una evaluación, ¿no? Hacer una evaluación de los caracteres que estamos visitando. Ahora, sí o sí, yo tengo que hacer la llamada recursiva. Esto se tiene que hacer hasta el final, hasta que evalúe toda la cadena. Entonces, fuera de estos if, yo voy a hacer la llamada recursiva. Muy bien. Ahora hay un problema acá. En algún momento, este iterador va a llegar al final. Y si es que yo tengo una palabra que se estaba generando y no se ha añadido a esta respuesta, no se va a ver reflejado, o sea, no se va a añadir. Entonces, tipo como si fuera una especie de caso base, voy a hacer esto. Voy a poner este if otra vez. Ah, bueno, tendría que sacarlo. Ah, no. Este actual ya no directamente nada. Podría preguntar solamente si palabra o sea, el tamaño de la palabra es mayor a cero. Significa que es una palabra como tal. Y si es así, simplemente lo añado a mi respuesta. Y me estoy dando cuenta que esto también sería necesario aquí arriba. Porque puede que se esté formando una palabra vacía. Porque nos estemos topando con puros espacios, ¿no? Y aquí sería toparse con puros espacios. Esto más lo voy a poner aquí y ya estaría. Vamos a ver qué tal funciona y luego hagamos esto. O sea, como tal, hacer que cuente cuántas veces se está repitiendo. Lo que no me mata, solocito vamos a hacer. Lo que no me mata. Listo, ya lo he separado en palabras. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta tal vez? Ok, pueden estar poniendo si quieren ejercicios que quieren que veamos en esta clase para hacerlos. O si no, voy eligiendo al azar tal vez. Aunque me gustaría trabajar con cadenas esta clase. Y así la próxima backtracking, que creo que em, ya han visto permutaciones y combinaciones, ¿verdad? ¿Me pudieron confirmar? Sí, sí, ya lo vimos. Ok. ¿Qué tal, Rambert? Solo pasamos por Telegram. No, no tengo código de Classroom. ¿O te refieres al código de Classroom de la ING? Muy bien, entonces la siguiente semana vamos a pasar backtracking y también vamos a hacer nuestras implementaciones de combinaciones y permutaciones. Nos concentraremos en hacer ejercicios hoy. Ahora, ya te hemos resuelto el problema de separar palabras. ¿Cómo hacemos esto, no? ¿Cómo podemos hacer que me lo separe de esta manera, que me lo cuente? Al parecer necesitamos una clase nueva, ¿no? Una clase par, por ejemplo. Voy a crearlo aquí. Class par. Que tenga pues un string, que va a ser la palabra. Y que tenga un int, que sea la cantidad de veces que se está repitiendo.
Y esto es lo que va a guardar mi array list, es lo que le voy a devolver. Ya no le voy a devolver un array list de strings, sino le voy a devolver un array list de pares, de palabras. Ahora, antes de añadir, por ejemplo, un nuevo elemento a mi respuesta de mi array list, lo que voy a devolver, yo lo que tengo que hacer es buscar dentro de ese array list la palabra que estoy generando, ¿no? Si esta palabra está dentro, significa que es un repetido. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? No lo tengo que añadir, sino tengo que incrementar su cantidad. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Lo. Necesito nomás. Empezamos en esta posición. ¿Es un carácter válido? Claro que sí. Lo vamos a ir formando. Pasamos a la siguiente posición. ¿Es un carácter válido? Lo formamos. Pasamos a la siguiente posición. ¿Es un carácter de separación? ¿Qué es lo que hacemos? Lo buscamos en mi respuesta. Mi respuesta por el momento es vacía, así que no lo va a encontrar. Entonces en mi respuesta yo lo voy a guardar. Lo y las veces que se repite. Por el momento, una vez, nada más. Bueno, eso es lo que está guardado en mi respuesta. Ahora, bueno, aquí lo voy a poner una búsqueda. Continuamos evaluando, ¿no? Pasamos al siguiente carácter. Voy a reiniciar mi palabra. Ahora estamos en la Q. ¿Es un carácter válido? Sí. Pasamos a la siguiente. La U es un carácter válido. Pasamos a la siguiente. La E también. Pasamos a la siguiente y no es un carácter válido, es un carácter de separación. Entonces, tenemos que hacer algo con este string. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Guardarlo. Pero antes de guardarlo vamos a hacer una búsqueda. En este caso la búsqueda sería de esta aquí. Buscaría en toda mi respuesta, que por el momento solo guarda un elemento. Y si es que no lo encuentra, yo lo añado. En este momento no lo he encontrado. Y lo que va a hacer es añadirlo. 1. Listo. Reinicio la palabra. Y hago el mismo proceso otra vez. La L, claro que es un carácter válido, la O también. Y bueno, la siguiente vez que intente avanzar, se va a topar con una posición que no existe, ¿no? Intentaría ir a esta. He llegado, entre comillas, a mi caso base. Lo que tengo que hacer directamente es meter esta palabra, pero antes de meterlo en nuestra respuesta, yo lo que tengo que hacer es buscar. Y lo va a encontrar. Este elemento es, ¿no? Va a ser un equals con este string. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Simplemente incrementar su cantidad. De 1 va a pasar a 2 y mi respuesta sería todo esto, solamente de 2 elementos. Muy bien, llevemos eso a código. Primero necesitamos una clase par. Public class par. Private string palabra. Private int ¿qué era? Cantidad. Bueno, vamos a hacer su constructor. Public par. Solo vamos a recibir la palabra. Porque sabemos que la cantidad siempre se inicializa en 1 directamente. This.palabra va a ser igual a palabra. Y la cantidad va a ser 1. Listo. Necesitamos métodos importantes, por ejemplo el de incrementar. Public void incrementar. Y lo único que va a hacer es el cantidad más. Nada más. A ver, ¿qué más podríamos necesitar? Un get. O tal vez no. Mejor hacemos la sobrescritura, el override del método equals. Public boolean equals. Esto, si no me equivoco, recibe un object o. Lo podríamos castear tal vez directamente. Esto override lo voy a borrar. Solo quiero que sepan que esto es una sobrescritura de la clase object. Así que mejor lo manejaré con puros strings en vez de objetos. Ah, bueno, no. Con objetos directamente.
esta clase par hace un equals con un objeto de la misma clase, par. Entonces lo que deberíamos recibir aquí debería ser otra clase par. Aquí tal vez podríamos hacer un if, ¿no? Si este O es instancia de la clase par. Y si es que es así, lo casteo, ¿no? Par otro va a ser igual a par de este objeto O. Ahora, si sus palabras se parecen, significa que son iguales. Entonces, si this.palabra.equals otro punto palabra, si son iguales, la respuesta va a ser true. Y bueno, si no, la respuesta va a ser falso directamente. Eso ya es un equals. Con eso ya lo podría comparar. Puedo comparar pares. Otro método interesante más sería sobreescribir el método toString, ¿no? Para que me lo devuelva así bien bonito. Así que lo voy a hacer directamente de una vez. ¿Por qué no? Public string to string. Esto sí es sobreescritura de la clase object también. Return, paréntesis de apertura, más palabra, más paréntesis de cierre. O bueno, no. Más coma, más la cantidad, más paréntesis de cierre. Listo, ya estaría. A ver, no sé si hacerlo en este mismo método o en otro. Lo voy a hacer en este mismo método. O no sé. Se los voy a pasar igual. Mm, a ver, a ver. Ya, se los voy a hacer en este mismo método y lo voy a comentar esto. Básicamente esto sería igual, pero antes de añadir solamente tengo que verificar que se encuentre dentro, ¿no? Y aparte la respuesta debe ser otra cosa. ¿No saben qué? Voy a hacer otro método mejor. Public array list, ¿de qué le vamos a devolver? Pues de la clase par. Vamos a devolver un array list de pares. Separar nomás se va a llamar esta vez. Vamos a recibir una cadena. Y el procedimiento va a ser casi igual que esto. Solo que la respuesta no es un array list de string, sino de par. Y bueno, esto me lo voy a copiar. Separar, array list de par. ¿Dónde está la llamada recursiva? Aquí está. Listo. Bueno, está... Ah, sí. No puede añadir un string, porque un string no es un par, ¿verdad? Antes de añadir, vamos a hacer una búsqueda. El array list ya tiene un método contiene. Ya tiene un método contiene. Lo que hace es ir a buscar dentro de todo su conjunto si contiene un elemento. Te devuelve true si lo contiene. Básicamente es esto. Lo pueden hacer ustedes mismos otra vez o utilizar ese método. Lo vamos a utilizar. Si res.contains, si contiene este método, lo que yo quiero añadir, par nuevo es igual a new par con palabra. Bueno, si contiene este nuevo elemento, entonces yo simplemente no lo añado. Lo que tengo que hacer es incrementarlo. Res, a ver, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos que incrementar lo que está en esa posición de ese arreglo. Este ArrayList tiene otro método que te devuelve la posición en la que está un elemento. Eso mejor si lo hacemos nosotros mismos. Aunque si lo quieren hacer por su método, se llama el indexOf. Este indexOf te devuelve la posición en la que está este elemento. Si es que es -1, te devuelve
pues, o sea, significa que no lo he encontrado. Y si es que es mayor a cero o mayor o igual a cero, significa que está dentro. Ah, sí, lo voy a pasar, no te preocupes, Ramiro. Listo. Si es que este index of es mayor o igual a cero, yo lo que hago es incrementarlo, ¿no? Res.get en la posición index of de este nuevo, la otra vez lo voy a buscar, punto incrementar. A ver si me deja. Ah, bueno, tendría que ser un res.indexOf otra vez. Y bueno, de esa manera. Y si no, res.add este nuevo. Nada más. Eh, Espérenme, por favor, me están hablando. Ah, ok, ya, disculpen. Esto lo vamos a eliminar, pero la palabra sí o sí se reinicia. Y ya estaría. Bueno, esto tenemos que hacer de esta manera otra vez. Y esto más. Y listo, de esa manera se haría. Tal vez sería más interesante hacer este index of por nuestra cuenta, pero vamos a probar si funciona. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a pasarle lo que lo. Me debería devolver solamente dos cosas. Vamos a ver. Lo, miren, la cantidad tiene 2 y que tiene cantidad 1. Funciona. Haremos este index of, pero por nuestra cuenta. Y nuestro método se va a llamar postd. Private int postd. Vamos a recibir un array list de la clase par. Se va a llamar res. Y vamos a recibir otro par que es el otro, ¿no? O par p directamente. Por si acaso este contains, digo este index of y el contains, no va a funcionar si es que tu clase que estás guardando del array list no tiene este equals. Si no tiene este equals no va a funcionar, por si acaso. Así que lo haremos de una directamente. Int res va a ser -1 porque digamos que todavía no lo he encontrado. Tenemos que pasarle más una posición, tenemos que recibir una posición. Un int. Si i es menor que el tamaño de res, yo puedo seguir buscando. Ah, uy, hay un conflicto aquí. Este se va a llamar pos. Ya, así está bien. Ahora, si lo que está en esa posición actual, si res.get en la posición i.equals es lo mismo que este p, significa que lo hemos encontrado. La posición va a ser i, ¿no? Nuestro iterador. Y si no, pues tenemos que seguir haciendo, seguir buscando. Pos va a ser igual a pos de res i más 1 y el par, el objeto par. Eso sería todo. Ya no vamos a utilizar este index of. Int post va a ser igual a post de. Le vamos a pasar la respuesta, le vamos a pasar el 0 y le vamos a pasar este nuevo. Aquí vamos a preguntar si post es mayor o igual a 0. No, sí. Significa que lo ha encontrado y si lo ha encontrado solamente tiene que incrementar. Vamos a obtener el elemento del arreglo en la posición post. Lo vamos a incrementar. Y si no, pues lo añadimos como un elemento nuevo. Algo tal vez otra manera interesante de hacer es que si es que lo encuentra,
no te devuelva la posición, sino te devuelva el elemento en sí mismo, lo que está dentro. Y así ya no tendríamos que hacer un, ¿dónde está? Un get, así otra vez, ¿verdad? Tal vez lo podrían hacer ustedes, sería más interesante. Pero ya hemos terminado con este ejercicio muy lindo. Vamos a hacer otro que tenga que ver con cadenas. Aquí hay varios. Esto es puro cadenas. ¿Cuál quieren hacer conmigo? 39, 40, 41, 42 o 43. Pongan en los comentarios. A ver, el 43 dice, dado una cadena se pide decidir si un patrón se encuentra dentro de la misma por aproximación. Ok. Por ejemplo, este A va y el patrón es A va. El resultado será 2 porque se encuentra dos veces por aproximación. Aquí hay un A va y aquí hay otro A va. A ver, el 42. Dado una cadena, se pide indicar cuántas veces existe un patrón de forma exacta en la cadena original. Esto ya no es por aproximación, sino de forma exacta. Si nuestra cadena es A, bueno, esta cosa, y el patrón es ABA con W, te dice que la respuesta es 2 porque se repite dos veces. Esta es una, esta es una y esta es otra. No me está remarcando bien, pero se ubica. Ver el 41, eliminar ocurrencias consecutivas, pares de una cadena. O sea, si hay tres veces repetidos un elemento, se lo elimina hasta que se quede... Ah, no, ¿sí? No, no, no está bien. Se lo elimina hasta que se quede uno, creo. A ver. Se pide eliminar las ocurrencias consecutivas pares de una cadena. Por ejemplo, aquí eliminas dos veces. Aquí eliminas... debería eliminarse aquí dos veces también. Esto se va a quedar. Esto se debería eliminar. Y esto también se debería eliminar. Un poco raro el ejercicio. El 40 dice se pide eliminar las ocurrencias consecutivas impares de una cadena. Ya entendí. Ya entendí. Por ejemplo, aquí es 0, 1, 2. ¿Verdad? Se elimina el 0, tal vez. Y se elimina el 2, creo. 0, 1, se eliminaría el 0. Esto también debería eliminarse entonces. No sé. Tal vez podríamos tomarlo como el ejercicio que hemos hecho, ¿no? Una ya es una vez repetida. Dos ya son dos veces repetida. Y pues tres ya serían tres veces repetida. Se debería eliminar solamente estito. El 2. Porque es una ocurrencia consecutiva par. Y luego, como se reduce a 2, también debería eliminarse el siguiente porque es una ocurrencia par. Y así solamente queda el 1. Un poco raro porque estas ocurrencias consecutivas son impares, son 3. Y de estos impares básicamente se elimina, tiene que quedar par. Mm, ok. Ya. Que quede ocurrencias impares entre 1 y 2, imagino. Que es de esa manera. Y bueno, esto es más fácil. Dado una cadena extendida, se pide encontrar su formato reducido. Esto es mucho más fácil. ¿Cuál quisieran hacer? 39, 40, 41, 42 o 43. 42. Ya. La sobreescritura del equals no entendí. Ok. A ver, eso lo voy a explicar primero. Todo, les dije hace varias clases, creo, que hay una clase padre de todos, que es el object, ¿no? Porque en Java todos son objetos.
todas las clases implícitamente, ¿no? Implícitamente significa que no están haciendo un extends como tal, pero implícitamente heredan de una clase object. Si nosotros instanciamos un objeto, este es un objeto, y le damos clic derecho, me va a decir aquí heredado de object. Van a heredar todo lo que object tenga. Y lo que la clase object tiene, pues es el equals, es el hashcode, que lo que hace es hacer un código hash de tu clase, ¿no? Está el notify, bueno, creo que esto es para trabajar con hilos. Y bueno, lo otro importante es el toString. El toString lo que te devuelve es pues básicamente como si el objeto fuera un string. Cuando tú no lo sobreescribes en el string, por ejemplo, en el toString, lo que te va a devolver esto es el nombre de la clase y su posición en memoria. Creo que esta es la posición en memoria. Y así te lo devuelve. Si tú lo sobrescribes, pues te devuelve lo que tú le digas que hacer. Y ahora con el equals es lo mismo. Básicamente tú le estás enseñando cómo hacer una especie de comparación. No le estás enseñando a saber si este objeto es igual que otro objeto. Y devuelve true o false. En este caso de la clase par, a este par yo le enseñé, entre comillas, a saber, ¿no? Si es igual que otro objeto. Y de esta manera, ¿no? Si es que este objeto es una clase par, porque me están pasando un object, y un object puede ser cualquier cosa, yo lo casteo recién y comparo sus palabras. Aquí puedo comparar con lo que quiera. Puedo comparar con su cantidad o con las dos cosas, ¿no? Que la palabra y la cantidad sean las mismas. Y bueno, lo puedes hacer de la manera que tú quieras. Tú aquí le enseñas a cómo debería saber responder esta pregunta a tu objeto. Bueno, de esa manera. El 42 dice. Muy bien. Espero que no sea una tarea de la Inge, si no me voy a meter en problemas. Dada una cadena, se pide indicar cuántas veces existe un patrón de forma exacta. Esto sí o sí se tiene que cumplir, de forma exacta en la cadena original. Ups. Y bueno, la idea de esto, de hacer algo de forma... A ver, perdón. La idea de resolver un problema, sea recursivo o no, es planteártelo a ti mismo, que tú puedes resolverlo. Lo resolveremos nosotros, ¿no? Nosotros sí lo sabemos resolver, es fácil. Pero los pasos que realizamos para poder hacerlo, mm, a veces nos es difícil poder explicárselo. Y tal vez algo que me ha servido a mí es como si te imaginaras tratar de explicárselo a alguien más niño, ¿no? A un niñito, si le dices esa instrucción, digamos, como que indique cuántas veces se está repitiendo este patrón de forma exacta, ¿qué te va a hacer? Tal vez alguno inteligente te va a decir, se repite 2 veces, pero el otro te va a decir, ¿y cómo lo hago? Entonces básicamente le tienes que enseñar, le enseñar a hacer lo que tú ya sabes hacer. Si lo puedes resolver esto en tu cabeza, se puede resolver en un programa. Me están diciendo que este patrón se repite exactamente 2 veces. ¿Y por qué 2 veces? Simplemente por esto. Este ABA y este ABA son iguales a esto. ¿Nosotros qué tenemos que hacer para poder determinar que se está repitiendo y, bueno, cuántas veces se está repitiendo? Como estamos trabajando con strings, la idea de tener que recorrer ya está puesta. Tenemos que recorrerlo, tenemos que evaluar carácter por carácter. A ver, intentaremos hacerlo desde el principio. Evaluamos, por ejemplo, el carácter A. Y bueno, los demás caracteres. Estamos en la posición 0 de aquí y estamos en la posición 0 de aquí. Es igual este carácter en la que estoy. Es igual que el primer carácter. Sí. Ok. Si es sí, entonces yo tengo que evaluar el segundo carácter. Yo entonces paso.
No paso de mi cadena. Ya no estoy en la posición 0, voy a estar en la siguiente posición, que va a ser el 1. A, otra vez. ¿Este carácter es igual que este carácter? No. ¿Qué es lo que hago? Entonces, esta igualdad se ha roto. Voy a empezar otra vez aquí desde la posición 0. Pero esto no es igual. Empiezo otra vez y yo pregunto, ¿no? ¿Es igual esto? ¿Este A es igual? No. O bueno, sí, ¿verdad? Entonces, en la siguiente cadena yo avanzo. Voy a estar en este carácter. Como ya he avanzado aquí, me toca avanzar en el anterior, ¿no? En esta cadena que es larga. Esta es cadena. Esto es patrón. Mi siguiente posición también es un A. Y es lo mismo. No es igual a este B. Entonces yo tengo que reiniciar mi comparación. ¿Será igual a este A? Sí, es igual a este A. Ah, ok. Está bien entonces, por el momento está bien. Seguimos avanzando, el B. Y esto también lo avanzamos. Este es igual al carácter que estoy evaluando de mi patrón. Sí. Ah, muy bien. Avanzamos en mi patrón y avanzamos en la cadena. Este carácter sería igual al carácter que estoy evaluando del patrón. Sí, es igual. Ah, ok. Avanzamos en mi patrón y avanzamos en la cadena. ¿Será igual? Sí, es igual. Y resulta que se ha cumplido. Se ha cumplido todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar un contador, ¿no? Contador va a ser más más. Muy bien. Ahora tenemos que reiniciarlo, pero desde esta posición, desde la última que hemos tomado, ¿no? Ya hemos hecho un contador más más. Nos olvidamos de estas cosas por el momento y otra vez preguntamos, ¿no? Desde el principio. ¿Será igual a esta posición de mi patrón? Sí. Ah, ok. Avanzamos en el patrón y avanzamos en la cadena. ¿Será igual? Claro que sí. Avanzamos en el patrón. Avanzamos en la cadena. ¿Será igual? Sí. Avanzamos en el patrón. Avanzamos en la cadena. ¿Será igual? Sí. Y resulta que has llegado al final del patrón. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Contador más más y reiniciar todo desde esta posición. Ok, es igual a la primera posición del patrón. Claro que sí. Avanzamos en patrón y avanzamos en cadena. ¿Será igual? Uy, no. Ni modo. No lo contamos. Reiniciamos. Reiniciamos patrón y avanzamos en la cadena. Pero resulta que la cadena ya ha llegado a su final. Solamente hasta aquí. Esta posición no existe. Significa que ya no tenemos que evaluar nada y directamente devolver el contador. Y bueno, de esa manera sería. Intentemos llevarlo a programación esto. Cantidad, a ver, cantidad de repetidos. Cantidad x repetidos. Cantidad exacta. Muy bien, debemos devolver un entero, que va a ser la cantidad de veces que se está repitiendo. Vamos a recibir una cadena y vamos a recibir un patrón. Int respuesta va a ser 0, return res. Aquí podríamos evaluar, ¿no? Si es que el tamaño de la cadena es mayor que el tamaño del patrón. Un poco redundante, si quieren lo hacen, si no quieren no. Ahorita yo podría tomarlo como condición de contexto de que el tamaño de la cadena siempre sea mayor al tamaño del patrón. Depende de ustedes. Y bueno, si es que es mayor, yo recién voy a ir a buscar. Y voy a buscarme en sobrecargado. Haciendo una función sobrecargada de esta función. ¿Por qué? Porque necesito de otro valor más, que va a ser mi iterador. Nada más. Ahorita me está riñendo porque no existe una función así. Lo voy a crear. Y por último, string patrón. Y bueno, pareciera que para patrón también necesito un iterador. En este caso un j. Aquí también le voy a mandar un 0. Listo.
Voy a inicializar directamente mi respuesta en 0. Y aquí voy a hacer solamente un if. Si es que i es menor que el tamaño de la cadena, yo puedo seguir haciendo algo, yo puedo seguir sacando. Ah, me está riñendo, ¿por qué? Ah, por esto y además por esto. Listo. Ok, si i es menor que el tamaño de la cadena, yo puedo seguir evaluando. Yo puedo realizar este proceso. Voy a sacar el carácter de la cadena. Y voy a sacar el carácter del patrón. En la posición J. Muy bien. Si es que C es igual a P, ¿no? El carácter de la cadena es igual a P. Ahora voy a llamar Cact y Pact. Son iguales, está muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. Aquí tal vez dentro podríamos preguntar algo más, ¿no? Si J es igual que patrón.length menos 1, significa que hemos llegado al final. Si hemos llegado al final, entonces respuesta va a ser igual a 1 más cantidad de repetidos de cadena de la posición I. Nos estamos quedando en esa posición, ¿no? Ubican. Aquí ya es una vez. Tenemos que avanzar y seguir buscando este patrón, pero desde esta última posición donde nos hemos quedado. En este caso es un I. Y hacer esto, cuidado, es un poquito peligroso. Si no controlas el crecimiento, si no controlas que este I llegue en algún momento al final, esta función no va a servir. Será recursiva, sí, pero no se aproxima al caso base. Y el caso base en teoría es salir de tu cadena y no va a servir. Aquí sería patrón desde la posición 0. Vamos a averiguar otra vez desde, o sea, un reinicio. Desde esta misma posición, donde está la A. Muy bien. Y bueno, si no, pues significa que teníamos que seguir evaluando las siguientes posiciones. Res va a ser igual a cantidad de repetidos de cadena I más 1, patrón J más 1. Y esto lo voy a poner dentro de un else mejor. Aunque creo que no afecta tanto dejarlo así. Listo, si es que no es actual, la respuesta va a ser igual a cantidad de repetidos de la cadena del i más 1 del patrón, pero desde la posición 0, ¿no? Tengo que seguir evaluando desde un reinicio, desde la primera posición del patrón. Y bueno, creo que esto nomás sería. Vamos a ver si funciona. Vamos a recibir una cadena que va a ser A, B, B, A, B, B, A. Y lo que queremos buscar es A, B, B, A. 1 me devuelve. Hay algo raro, hay algo que está mal. Y creo que es, a ver, no lo sé. Vamos a averiguarlo. Empezamos en la posición 0, ok, entramos aquí, Cact es A, Pact es A, igual. Es igual, claro que sí, ok. Seguimos evaluando, la siguiente no es. Ajá. Hay algo raro aquí, cito. Pact debería ser B. Es que puso cadena en vez de patrón ahí en el... Uf, muchas gracias. Error de novato. Ahora sí yo creo que va a funcionar. ¿Me vas a pasar tu nombre
a mi inbox de Telegram, te voy a poner puntos extra. Aquí está, 2 veces. Listo. Interesante, muy bonito. Pero la idea es poder resolverlo aquí. O sea, plantearlo tal vez en un papel antes de ponerlo en su examen, porque su examen va a ser en papel, no pueden llevar compu, creo. Y ya con la idea fresca, ya con la idea de cómo se resuelve, poder llevarlo a programación. Poder llevarlo a un programa y de paso ese programa que sea recursivo. Listo. Hagamos más. A ver, otro interesante. Pidan, pidan. De cualquiera que quieran. De aquí. De su práctica. Aquí una pregunta, ¿y eso podemos hacer con un for? No, a la ingeniera Leti no le gusta que utilicen for en su examen de recursividad. En esta parte de su examen, que es del primer parcial, y si les pide sí o sí que sea recursivo, no utilicen for, puro recursividad. Pero esto sí se podría hacer con un for. Y de hecho creo que sería más sencillo. Y creo que sería mejor hacerlo con un for. Recorrer arreglos que tú sabes que pueden ser muy grandes, es mejor hacerlos con un for. Esto consume mucha memoria. Pero para su examen, así, pura recursividad, nada de for. Ya para después de este primer parcial pueden utilizar for. Por si acaso, Gracias, Perdón. no se preocupes. Por si acaso, cada, mm, cada función recursiva se puede hacer de manera iterativa y cada función iterativa se puede hacer de manera recursiva. No es ley que esto solamente se puede hacer de recursividad y recursividad, pero a veces hacerlo de manera recursiva es más simple que hacerlo de manera iterativa. Por ejemplo, el backtracking, que es lo que van a llevar la semana siguiente y vamos a repasar conmigo la siguiente clase, es mejor hacerlo de manera recursiva. Se puede hacer de manera iterativa, sí, pero tienes que utilizar una pila de estados. Una pila de estados y se hace más largo el código y menos entendible. Tal vez para árboles vamos a ver eso de que algo recursivo se puede hacer de manera iterativa. Es muy interesante. A ver, a ver. Esto vamos a ver la próxima clase. No sé, esto ya puro backtracking. Esto es bien sencillo. No sé, a ver, tienen su práctica a mano. 71 dice, muy bien. Pueden pedir en los comentarios que hagamos. 71. Vamos a ver de qué trata. Por si acaso ya pueden pedir cualquier cosa que, si es que no tiene que ver con cadenas, igual. Creo que ya hemos llevado lo interesante de cadenas. Pero si practican más, podrían resolver cualquiera. A ver, se desea hacer un proceso recursivo, o sea, utilizar netamente funciones recursivas. Necesarios, dice, para poder eliminar las ocurrencias consecutivas de un mismo carácter, siempre y cuando sean ocurrencias impares. Por ejemplo, te dice, si se tiene a, se reduce a a. En cambio, A se reduce a una cadena vacía. Esto está más entendible que el otro, ¿no? Por supuesto, si se tiene la cadena a b, esta se reduce a a. ¿Por qué? Porque tiene dos ocurrencias pares, ¿no? Por lo tanto, la cadena resultante puede tener más de una ocurrencia consecutiva de un carácter siempre y cuando sea una cantidad par. A continuación se muestran dos ejemplos más complejos con soluciones. Ok, ok. Planteémoslo. Resolveremos aquí en pizarra y luego llevémoslo a
programar. Mis letras salen feas. A, A, B, B, C, C, A, C, D, A. Esto va a ser la cadena, digamos, y la respuesta debería ser A, B, B, A. Esto lo podemos hacer a ojo de buen cubero. Ya sabemos cómo funciona, ¿no? Este A va a desaparecer porque solamente se repite una vez. Este C también solamente se repite una vez. Este D también y este A también. Y ese sería el resultado. Ok, nosotros lo podemos resolver en nuestra cabeza, sí. ¿Cómo lo llevamos a una computadora? Paso por paso. Trabajamos con cadenas. La idea entonces es recorrer la cadena, como si estuvieras recorriendo un arreglo. Necesitas de una variable iteradora entonces. ¿Y qué más necesitarías? Tal vez necesitarías un contador de los caracteres que estás evaluando. Un contador, posiblemente. A ver, la idea es ir recorriendo cada carácter de mi cadena e ir incrementando su contador si es que se repite. En este caso, por ejemplo, ok, tomo en cuenta este carácter, aumento su contador, veo que mi siguiente carácter es igual a mi carácter anterior, yo aumento su contador. En este caso, por ejemplo, en la posición 0, 1, 2, en la posición 2, no es igual que el carácter anterior, yo reinicio mi contador, algo así, ¿no? Esa es la idea. Y al momento de reiniciar tendría que verificar si es que este contador está bien, ¿no? Es par o es impar. Y al momento de construirlo también. Muy bien. A ver, desde el principio, estamos en esta posición, la A, y la tomo en cuenta porque mi carácter, digamos, voy a tener un carácter, un char C, que va a iniciar en vacío, y este contador podría inicializar en 0. Como no es igual a este carácter de espacio, entonces lo tomo en cuenta desde el 0, ¿no? El contador va a ir a 1, mi carácter C va a ser igual a A, y bueno, paso al siguiente, no tengo que hacer nada todavía. La siguiente vez, esto es igual que este carácter anterior, ¿qué es lo que tengo que hacer? Incrementarlo. Ya no va a ser 1, aquí lo voy a poner, va a ser un 2. Mi siguiente posición va a ser un B, uno diferente a este carácter que yo estoy teniendo en cuenta. Ok, es diferente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Verificar si es que este contador, es igual a es par, perdón. Si es par, entonces prosigo, ¿verdad? Medio que ya está bien. Y si no es par, vamos a ver qué hacer. Tal vez lo podríamos abordar de otra manera también. O tal vez podríamos guardar estos caracteres en un string, no en un string candidato. En este caso va a ser A y A. Si es par, yo recién meto a mi respuesta. En este caso va a ser A, A. Y mi candidato lo reinicio. Puede ser una manera de abordarlo. Muy bien. Sigamos, avancemos. Este C ya no va a ser B. Digo, ya no va a ser A. Va a ser B. Y bueno, este contador se va a reiniciar a 1. Lo voy a hacer un poco más pequeño. Muy bien. Pasamos a la siguiente posición. No va a haber ningún problema. Es igual que este carácter que es B. Entonces el contador yo lo incremento. Pasamos a la siguiente posición. Y bueno, el candidato se va a formar de esta manera, ¿no? B y B. La siguiente posición es un A. Es diferente de este C. Entonces yo tengo que verificar. ¿Es par? Sí, es par. Entonces a mi res lo voy a añadir este candidato. Mi candidato yo lo voy a borrar. Va a ser una cadena vacía.
Mi carácter C pues va a tener el nuevo elemento que yo estoy tomando en cuenta y mi contador se va a reiniciar a 1. Y así tendría que ir evaluando. En este caso, por ejemplo, mi candidato va a estar formado de estos 4 As. Y mi contador pues va a ser 4. Es par, claro que sí, yo lo añado a res y de esa manera hacerlo. Ahora, para el caso en el que no sea par, ¿qué hacemos? Vamos a verlo. Bueno, este A ya no va a ser así. Digamos que estamos en, a ver, en esta posición. Mi último carácter ha sido el B, ¿no? Y lo hemos añadido de paso. A ver, lo voy a borrar esto. Aquí hay el BB. Por el momento, yo paso a la siguiente posición. Resulta que no es igual el C. No es igual a esto. Entonces mi candidato lo mete recién. Aquí como estamos metiendo, se va a reiniciar. De hecho, se va a reiniciar con C. Y mi contador va a inicializarse en 1. Vamos a borrarle este C para que sea interesante. En 1. La siguiente posición, que va a ser el A, va a ser diferente a este C. Hemos llegado a ese caso en el que es diferente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es verificar si esta cantidad, este contador, es par. Como no es par, ¿qué hago con mi candidato? Lo elimino una posición de este candidato. Por ejemplo, si yo tuviera esto, C, yo le tendría que añadir a esto CC, eliminar la última posición. En este caso, como solamente es 1, al eliminarlo esa posición, se desaparece. ¿Y cómo elimino esa posición? Con un substring. Puedo hacerlo con un substring o si quieren hacerlo con un método nuevo. Podríamos tener un método que se llame quitar. String quitar último elemento o último carácter. Último char. Aquí va a recibir otro string S y simplemente lo va a recorrer, ¿no? Si i es menor, aquí tendríamos que tener un iterador, me estaba olvidando. Si i es menor que s.length, yo pues, sigo avanzando, e incluso podría decir que menos 1, o si sí, menos 1. Y mi caso base sería cuando else if, perdón, cuando i sea igual a la última posición, ¿verdad? Y cuando es igual a la última posición, simplemente devuelvo lo que he formado. Aquí tal vez podría tener, em, bueno, res va a ser igual a esto, o algo así. Y aquí sería res va a ser igual a s.charadd en la posición i más quitar último carácter en s y más 1. Bueno, de esa manera se podría hacer el quitar. Ahorita lo vamos a mejorar en código. O también podríamos utilizar el método substring de la clase string, ¿no? Aquí podríamos poner string Java API. Y aquí nos explica todos los métodos que tiene. Y uno de ellos es el substring, que te devuelve un nuevo string que están entre estas posiciones, ¿no? El inicio y el final. En este caso, mi inicio sería 0 y mi final sería 0, ¿no? El contador menos 1. Vamos a ver qué pasa si hago eso. String s va a ser igual a x, nada más. Y le pido que me imprima s.substring de la posición 0 a la 0, ¿no? O el tamaño menos 1, ¿no? s.length menos 1. Vamos a ver qué me devuelve. No me devuelve nada, eso está bien, eso es correcto. Podríamos utilizar eso en vez de esto, ¿verdad? Si no, podríamos hacer esto.
S va a ser igual a X, Y, Z. Y vamos a pedir que imprima lo mismo. Esta fórmula no se va a cambiar. Me debería imprimir solamente XY. Y está bien. Se vuelve par. Utilicen lo que ustedes quieran. Si imagínense que esto les hubieran puesto en su examen y justamente no conocían ese método substring, bueno, pues lo pueden hacer ustedes mismos. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Pero básicamente ya lo tenemos. Esto se va a llamar... a ver. Ocurrencias. Ups. Ay, estoy escribiendo mal. Ocurrencias rep. Muy bien. Public string. Eliminar ocurrencias impares. Vamos a recibir una cadena y nada más. Vamos a retornar. Vamos a sobrecargar el método primeramente. Necesitamos la cadena, necesitamos una posición, ¿verdad? Necesitamos una respuesta tal vez, que va a ser vacío. Bueno, necesitamos un contador, que va a ser 0. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un carácter, que al principio es un espacio. O algo vacío. Y también necesitamos un candidato, que resulta ser una cadena vacía. Y eso sería todo. Private, private string, eliminar ocurrencias impares. Recibimos una cadena. Recibimos un iterador, recibimos un contador, recibimos un carácter, recibimos un string candidato y recibimos un string respuesta. String R va a ser igual a, bueno, R nada más, return R, o que sea ese. Es que como ya estoy guardando, ya tengo el nombre de respuesta, lo estoy guardando, no lo puedo utilizar. Si i es menor que cat.length, yo puedo seguir haciendo algo. Y si es que no, S va a ser igual a la respuesta. De esa manera. Nope. Ok. Vamos a sacar el carácter. Char actual va a ser igual a cat.charat en la posición i. Ahora, si es que este carácter actual es igual al carácter que tenemos con anterioridad, entonces el contador va a aumentar, ¿no? Contador más va a ser. Y bueno, cuando el contador aumenta no pasa nada. También el candidato va a ser igual a candidato más actual. Nada más. Ahora, cuando no es igual, tenemos que volar este contador. Si contador módulo 2 es distinto, bueno, mejor es igual a 0, significa que es par. Mi respuesta va a ser igual a respuesta más candidato. Listo. Y luego candidato tendríamos que reiniciarlo, ¿no? Candidato va a ser igual a algo nuevo. Ahora, cuando es impar, y mi respuesta va a ser igual a respuesta más candidato punto substring de 0. Y la posición, pues candidato punto length menos 1. Eso le va a quitar el último elemento. Bueno, candidato se tendría que reiniciar y además aquí siempre se tendría que reiniciar el contador, ¿no?
Entonces, después de hacer todo esto, el contador va a ser igual a 0, creo. Ah, no, no, no. 1. Y además C va a ser igual a actual. Listo, de esa manera. Y bueno, sea como sea, tengo que hacer la llamada recursiva, ¿no? S va a ser igual a eliminar ocurrencias impares del candidato y más 1 siempre. El contador C, el candidato y la respuesta, que eso ya lo estoy cambiando dentro de estos if. Muy bien, vamos a ver si funciona. A ver, con algo más simple. AA, BB, AA me devolvería a devolver como tal, ¿verdad? Y no me está devolviendo como tal. Ujú. Vamos a ver qué está pasando. Ah, este es el problema. ¿O no? Cuando es igual... Ah, bueno. Candidato va a ser igual a esto. Se va a ser igual a actual. Ok. La siguiente vez sí va a ser igual. El contador va a aumentar. El candidato va a ser... Se va a incrementar también. Ok. La siguiente vez no va a ser igual. ¿Ve? Res va a ser igual a res más candidato. Sí, no debería haber ningún problema. A ver, vamos a hacer una prueba de escritorio. No estoy encontrando el problema. Muy bien, actual es A, es diferente, sí. Ah, 0. Uy. Bueno, igual no me debería devolver ningún problema, ¿no? C va a ser igual a actual, ¿no? Contador va a ser igual a 1. Pasamos al siguiente. Actual va a ser igual a A. Va a ser igual, el contador va a incrementar. Candidato va a ser igual a esto. Ah, ya sé qué pasa. Lo que pasa es esto, ¿no? Candidato va a ser igual a candidato más actual. O directamente debería ser actual. Actual más un string vacío. Para que me compile. Vamos a ver si esta vez funciona. A, B, B. Y los siguientes no me los toma en cuenta. Qué raro. Otra vez vamos a hacerlo. Ok, pasamos, pasamos. Candidato es esto, candidato es esto. No, el contador es par, la respuesta se va a actualizar. Candidato se va a reiniciar. Se va a hacer esto, el contador va a hacer esto. Candidato va a hacer esto. Ok. Eso está bien. Ok. Ah, ya sé por qué. No lo toma en cuenta, creo que el último elemento. Por este i más 1. Ok. Ya hemos llegado al final, mira. E i va a ser igual a 6. Y resulta que el candidato es AA. Pero yo no le he añadido. Pero sí lo tiene. Lo que tendría que hacer es otra vez evaluar. Hacer esto. Y bueno, con eso se soluciona. Ahí está. ¿Qué pasa si a esto yo le pongo B y a esto le pongo 3As? Sí, está bien. Funciona bien. El B lo he eliminado y estos 3As lo han reducido en 1. Funciona. Y se podría hacer de otra manera, tal vez más bonita, sin utilizar tantos parámetros, pero no sé. Por último, antes de irnos, podemos hacer este substring en forma recursiva.
substring 1 funciona. Sí, funciona. Bueno, tendríamos que enviarle, pero substring el tamaño -1. Por ejemplo, a ver, voy a crear otra vez. String s es igual a x. Ok. Voy a imprimir ya no este 0, sino directamente s-1. Ahí me está imprimiendo el x. No va a funcionar. Mejor entonces si utilizan entre esos dos iteradores. Digo, entre esos dos index. Pero vamos a hacer nuestro propio método substring, que se llama quitar último carácter de nosotros. Private string, o mejor public, para ver si funciona antes de probarlo. Public string, quitar último char. Vamos a recibir aquí un string s, vamos a recibir un iterador y nada más. String res, return res. Bueno, res va a inicializar en algo vacío. Si i es menor que s.length, el tamaño de s, mi cadena, yo puedo seguir haciendo algo, ¿no? La respuesta va a ser igual a... no, aquí era -1 más de paso, -1. La respuesta va a ser igual a s.charat en la posición i. Más quitar último char de s y +1. Listo, eso sería. Vamos a ver si funciona. Quitar último char. Vamos a tener un hola, debería de quitar la a. Posición 0. All. Muy bien. A ver si tenemos solamente un string de tamaño 1, que es el x. No debería devolver algo vacío. Y devuelve algo vacío. Está bien. Entonces aquí en vez de utilizar substring, yo podría poner quitar último carácter, ¿no? ¿De quién? Del candidato desde la posición 0. Y bueno, en el otro utilizo substring, así que ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Bonito ejercicio. Tal vez alguno de ustedes tiene una forma más bonita de hacerlo. Aquí está un poquito largo, pero está divertido. Ya. Ya nos estamos por ir. Les voy a dar una tarea muy interesante para la siguiente clase. Un reto para ustedes. Sobre 10 puntos. El que lo trae a la clase, le doy directamente 10 puntos. Ya no va a hacer ninguna práctica, porque les voy a dar una práctica. Esta es su tarea. A ver. En introducción a la programación, ¿alguien quería decir algo? Mejor que lo diga, perdón por interrumpir. Sí, es que se me fue mi internet. Eso de los 10 puntos que era, no lo escucho bien. Ya. Se me ha ido mi internet. Yo les voy a dar un reto. Si me traen para la próxima clase, les doy los 10 puntos. O sea, y si no lo hacen, van a tener que hacer directamente la práctica, que también es sobre 10 puntos. Esto solo si lo pueden resolver. Pero la idea es esta. Nosotros, en Introducción a la Programación, para hacer combinaciones, utilizamos for's. Imagínense que yo tengo, por ejemplo, un arreglo AR de 3 elementos, ¿no? Que tiene el A, que tiene el B y que tiene el C. Si yo lo quisiera combinar esto, hacer una variación, tipo que me muestre A, C y demás cosas, yo tengo que utilizar 3 for's. Acuérdense que el tamaño de esto es de 3. Tengo que utilizar yo 3 for's. Primer for, int i igual a 0, y menor pues a ar.length, ya saben esto, y más. Segundo for int j igual a 0, j menor que, bueno, ya saben, j más. Último for, el tercero, int k igual a 0,
K menor a, bueno, tantos, K más. Y aquí simplemente imprimo system.out.print, arreglo en la posición I más arreglo en la posición J más arreglo en la posición K. Listo. Bueno, solo tengo que hacer esa impresión. Y al ejecutar esto, me lo va a imprimir de esta manera. Yo entro el primer for, ok. Yo entro el segundo for, ok, inicializa en 0, Yo entro el tercer for, ok, K inicializa en 0. Directamente esto lo va a imprimir. Arreglo en la posición I, que es 0, es igual a A, ¿no? A ver, esto lo voy a mover más aquícito. Arreglo en la posición 0 es igual a A. Lo va a imprimir A. Más arreglo en la posición 0 es igual a A. Lo va a imprimir A. Más arreglo en la posición K, que al principio también es 0. Lo va a imprimir. Uy. Ahora, este K va a aumentar. Porque este for se tiene que acabar antes de que este for incremente su iterador. La siguiente vez va a ser lo mismo, pero K va a valer 1 y lo va a imprimir. Arreglo en la posición I, que es 0, es A. Arreglo en la posición J, que también es 0, es A. Pero K vale 1 y lo que está en arreglo en la posición 1 es B. Y lo imprime de esa manera. Y bueno, eso es lo que va a hacer este for hasta que se acabe. En algún momento esto se va a acabar, va a estar al C. Y como se ha acabado, el J es el que va a incrementar, ¿no? Su siguiente impresión ya no va a ser esto, ya no va a ser A, sino va a ser B. Pero otra vez. K se va a ejecutar otra vez. Entonces, desde el principio. Ok. A, B y C. La única diferencia es que esto ha cambiado. Esto se mantiene en B. Y bueno, de esa manera, como este for ya ha acabado, J se va a incrementar. Va a ser 2. Y arreglo en la posición 2 es igual a C. Y lo mismo, el otro for va a empezar desde el 0. Entonces va a imprimir un A, B, C. Pero solamente este C es el que va a cambiar. Ahora este for ya ha terminado de recorrer, ¿no? Ya está en el 2, no hay una posición 3. El que va a incrementar es el I. Este A ya no va a ser A, va a ser B. Y los siguientes van a ser A, porque están empezando a hacerlo otra vez, desde la posición 0. Así se combina en Introducción a la Programación un arreglo de 3 elementos. Pero esto solo funciona para un arreglo de 3 elementos. Si yo a esta función le paso un arreglo de 2 elementos, por ejemplo, solamente el A, B, no me va a funcionar. No me va a funcionar. O bueno, tal vez, pero me va a imprimir feo, no es lo que yo estoy buscando. Si yo le paso un arreglo de 4 elementos, esto sí que no me va a funcionar, me lo va a hacer mal. Me lo va a hacer muy mal. Y de 5 elementos y de 6, así. No va a funcionar. Estos, como solo estamos utilizando 3 fors, solo va a funcionar para un arreglo de 3 elementos. Si yo utilizo 5 fors aquí, va a funcionar para uno de 5 en ese caso. Ahora, su tarea es, o sea, su reto es poder hacer un algoritmo que, dado un arreglo que no sabes de qué tamaño es, poder hacer esto, poder variarlo, poder combinarlo. No importa el tamaño. Esa es su tarea. Y bueno, si lo hacen, tienen 10 puntos. Pueden utilizar force, pueden utilizar recursividad, pueden utilizar lo que ustedes quieran, pero la idea es poder resolver ese problema de, dado un arreglo de tamaño desconocido, poder variarlo y que funcione para cualquier tamaño, básicamente. Eso sería su tarea y nos veríamos la próxima clase. Les voy a pasar este código más. ¿Alguna duda? Voy a terminar de grabar.